Ni tú ni yo podemos obedecer los mandamientos de Dios por nuestra cuenta. Si queremos obedecer alguno de los mandamientos bíblicos, el Señor debe obrar en nuestros corazones. Debemos tener una actitud de humildad y una fe sincera. Sin embargo, ciertamente hay algunos mandamientos que nos resultan más fáciles de cumplir. La Biblia nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que oremos continuamente y que nos reunamos regularmente con el pueblo de Dios para adorar. Se nos manda cantar alabanzas al Señor, trabajar con diligencia y cuidar de los necesitados. Esos mandamientos no siempre son fáciles de practicar con constancia, pero cuando nos enfrentamos a ellos, los aceptamos con gusto como buenos y deseables. Comprendemos su importancia y como creyentes deseamos obedecerlos. Hay otras enseñanzas en la palabra de Dios que son mucho más difíciles de aceptar. Es difícil considerar a los demás más importantes que nosotros mismos, porque a menudo nos creemos superiores. Es difícil dar gracias en todo momento, porque a veces atravesamos épocas de intenso sufrimiento. Es difícil hacer todo sin quejarse, sin protestar, porque queremos que las cosas salgan como queremos, que se ajusten a nuestros planes. Y luego están esos mandamientos sobre cómo debemos tratar a quienes nos han hecho daño. Y si somos sinceros con nosotros mismos, estos son sin duda algunos de los mandamientos más difíciles de aceptar. Permítanme preguntarles, ¿cuál es su respuesta cuando alguien los lastima? ¿Cuál es su respuesta ante quienes los han maltratado? ¿Cómo tratas a quienes te han ignorado? ¿Cómo tratas a quienes te han hecho la vida imposible? ¿Qué haces con aquellos que han traicionado tu confianza? Tal vez no tengas que pensarlo mucho. Tal vez la respuesta te venga a la mente muy rápido. Si actamos según nuestros instintos, entonces con demasiada frecuencia decimos, cuando alguien nos insulta, queremos insultarlo de vuelta. Cuando alguien nos hiere, queremos herirlo en respuesta. Cuando alguien nos critica con palabras hirientes, también queremos responderle con nuestras propias palabras. Cuando alguien difunde mentiras sobre nosotros, nos apresuramos a defendernos e insistimos en que todo el mundo conozca nuestra versión de los hechos. Y el problema se agrava porque el mundo en que vivimos y nuestra cultura celebra la represalia. La sociedad aplaude la venganza. Los políticos se regodean atacando ferozmente a sus oponentes. El mundo que nos rodea proclama constantemente que si eres fuerte, te vengarás de quienes te han hecho daño y que si perdonas a los demás, eso es simplemente debilidad. Pero amigos, lo que es cierto para la cultura no debe serlo para la iglesia. Lo que caracteriza a los que tienen el corazón endurecido no debe caracterizar a aquellos cuyos corazones han sido renovados. Las obras de la carne no deben describir a quienes han sido vivificados en Cristo. Si has confiado en Jesús, entonces has experimentado la misericordia de Dios y esa misericordia lo cambia todo. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando Romanos 12 y al hacerlo hemos visto que la misericordia de Dios debe moldear e impactar todo lo que hacemos. La misericordia de Dios debe influir en cada aspecto de nuestras vidas. En los dos primeros versículos, el apóstol Pablo nos ayuda a comprender que la misericordia de Dios debe impulsarnos a entregarle nuestra vida por completo. Nuestra única respuesta a la gran misericordia de Dios es vivir una vida de entrega sacrificial, una vida de total devoción al Señor. Pues bien, luchamos contra la tendencia de conformarnos al mundo y en su lugar poco a poco, pero con seguridad nos transformamos al llenar nuestras mentes con la verdad de la palabra de Dios. La semana pasada estudiamos los versículos 3 al 13 y allí vimos qué clase de vida produce la misericordia dentro del cuerpo de Cristo. Vimos la manera de vivir que la misericordia produce dentro de la comunidad del pacto de la iglesia. No debemos enorgullecernos más de lo que merecemos, sino que debemos caracterizarnos por humildad. No debemos vivir aislados, sino ser parte activa de la comunidad eclesiástica, buscando servir al Señor
al servir fielmente los unos a los otros. Finalmente, vimos que toda nuestra oración, conducta y servicio deben estar motivados por el amor genuino. Si hemos experimentado y recibido el amor de Dios, debemos extender ese amor a nuestros hermanos y hermanas de manera práctica y tangible. Esta mañana llegamos a la siguiente parte de Romanos 12. Hoy vamos a analizar los versículos 14 al 18. Versículos 14 al 18, Pablo nos enseña cómo debemos tratar a quienes nos ofenden y cómo debemos responder a quienes nos perjudican. También nos muestra el tipo de participación que debemos tener en la vida de los demás. Nos dice que la armonía debe caracterizar a la iglesia y que los creyentes deben buscar la paz. Pero antes de entrar en materia, permítame resumirle en una sola frase que lo considero un punto principal del pasaje. El Evangelio de la Misericordia produce un pueblo misericordioso. Si están tomando apuntes esta mañana, vamos a considerar 4 maneras en que la misericordia de Dios transforma todas nuestras relaciones. La misericordia de Dios impacta todos los aspectos de la vida, moldea e influye en todo lo que hacemos. La primera manera en que la misericordia de Dios transforma nuestras relaciones se encuentra en el versículo 14. Amigos, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Somos misericordiosos con los que nos persiguen. Versículo 14, Pablo escribe, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Recuerden que todos los mandamientos de Romanos 12 y los que siguen en el resto del libro deben entenderse a la luz de la misericordia de Dios. Debemos ofrecer nuestras vidas en sacrificio al Señor, debemos caracterizarnos por humildad, debemos servir al cuerpo de Cristo, debemos amar sinceramente a nuestros hermanos y hermanas y debemos ser misericordiosos con quienes nos hacen daño, nos persiguen o nos hacen el mal hacia nosotros. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Si has confiado en Jesús, Dios te ha mostrado su misericordia de muchas maneras, pero sin duda la principal expresión de la misericordia de Dios se encuentra en la cruz de nuestro Señor, donde Jesús fue quebrantado para que nosotros fuéramos salvos, donde Jesús murió para que nosotros tuviéramos vida, donde Jesús fue sacrificado y castigado para que fuéramos acogidos y amados. Dios juzgó a su Hijo perfecto para que los pecadores pudieran experimentar su comunión. Jesús soportó lo que no merecía para que Dios nos librara del juicio que nos correspondía. Jesús soportó la condenación para que recibiéramos compasión. Y amigos, cuando sean conscientes de estos, cuando lo tengan presente, cuando reflexionen sobre estas cosas y mediten en la misericordia que han recibido de Dios, estarán dispuestos a mostrar misericordia a los demás, incluso a quienes le hayan hecho daño. El Señor nos ha tratado con tanta bondad y compasión, aun cuando no lo merecíamos, y a su vez debemos tratar a quienes nos rodean con bondad y compasión, aunque a veces ellos tampoco lo merezcan. Aunque la palabra misericordia no aparece en el versículo que acabamos de leer, así es como se manifiesta la misericordia. Es un llamado a la contracultura, a vivir una vida distinta y transformada con respecto a quienes nos hacen daño. El mundo nos enseña a actuar de una manera con quienes se oponen a nosotros o nos perjudican, pero la misericordia de Dios exige una respuesta completamente diferente. Nuevamente, el versículo 14 nos dice, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan, no maldigan. Cabe destacar que el apóstol Pablo no nos dice que podamos sufrir persecución, simplemente escribe como si fuera a ocurrir. En este versículo simplemente nos indica qué hacer cuando se produce la persecución, nos dice cómo responder a quienes nos tratan con hostilidad, qué hacer cuando sufrimos daño y nos da la perspectiva que debemos tener cuando padecemos a causa de nuestra fe en Jesús. La persecución es inherente a seguir a Jesús, parte de lo que implica soportarla. En 2 de Timoteo 3:12 leemos, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No debería sorprendernos sufrir por causa del Evangelio. No debería sorprendernos soportar un trato severo por nuestra unión con Jesús.
Debemos esperar persecución, pues seguimos a un Señor perseguido. En Juan 15:20 Jesús dijo: acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. En Romanos 12, versículo 14, este único versículo, Pablo nos dice una vez que no maldigamos a quienes nos persiguen y dos veces que los bendigamos. Se nos ordena no solo resistir la tentación de volver mal por mal o dañarlos en respuesta a su trato hacia nosotros, sino que además se nos dice que demos un paso positivo hacia ellos, que hagamos lo humanamente impensable, que los bendigamos, que bendigamos a quienes nos persiguen, que nos dicen que tratemos a nuestros enemigos como si fueran nuestros amigos. Esta parece ser la versión de Pablo de la enseñanza de nuestro Señor en Lucas 6, 27, 28, donde dijo: pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los insultan. Todo en nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a vengarnos cuando nos hacen daño. Cada fibra de nuestro ser nos impulsa a tomar represalias contra quien nos ha perjudicado. Pero si tú has confiado en Cristo, eres una nueva creación, has experimentado la misericordia de Dios y esa realidad moldea nuestra respuesta a quienes nos persiguen. Cuando esa persecución venga, debemos tener la mentalidad de Cristo. ¿Cómo podría llegarnos esa persecución? ¿Qué forma o modo adopta? Tal vez tengas un compañero de trabajo que se burla de tu fe. Tal vez tengas alguna familiar o menosprecia tu convicción con frecuencia. Un compañero de clase que te excluya porque sigues a Jesús. O tal vez tengas un vecino que malinterpreta tus motivos y ahora no quiere tener nada que ver contigo. Tal vez ya has intentado comunicar la verdad con amabilidad y amor, pero solo te has encontrado con hostilidad. Aquí en Romanos 12, Pablo nos dice que en este tipo de situaciones nos debemos tratar no debemos tratar a los demás como ellos nos han tratado a nosotros, sino que debemos actuar de manera que podamos ser una bendición para ellos. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué significa ser una bendición para quienes nos han perseguido? Bueno, permítame primero decir lo que significa bendecir a quienes te persiguen. Eso Pablo no dice acá que eso no significa que apruebes su pecado. Eso no significa que finjas que no se ha hecho nada malo. Eso no significa que te niegues a buscar justicia a través de las autoridades competentes. Eso no significa que simplemente debas permanecer en situaciones de abuso continuo. Y eso no significa que debas eliminar todos los límites saludables. Entonces, ¿qué significa? En primer lugar, bendecir a quienes te persiguen comienza con la actitud de tu corazón hacia esa persona. Empieza con tu decisión de perdonarla. Bendices a quienes te persiguen cuando decides dejar de albergar amargura, resentimiento o ira contra ellos. En Efesios 4:32 y Colosenses 3:13 se nos exhorta a perdonar a los demás como el Señor nos ha perdonado. Perdonamos porque Dios nos perdonó primero. Y cuando nos perdona, decide no guardar rencor por nuestros pecados. Ese es el tipo de perdón que debemos esforzarnos para brindar a quienes nos ofenden. No podemos seguir el lema de, bueno, te perdono, pero no olvidaré lo que me hiciste. Eso no es perdón en absoluto. El perdón implica elegir activamente dejar de castigar a esa persona en tu mente. El perdón abre sus manos y dice, ya no me aferraré al daño que me hiciste, ya no te lo guardaré. Otra forma de bendecir a quienes te persiguen consiste en cuidar tus palabras sobre ellos. Es muy fácil expresarnos negativamente hacia ellos, pero debemos esforzarnos por resistir los chismes y las calumnias.
Cuando otros nos hacen daño, es muy fácil atacarlos con nuestras palabras. Si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, podemos ser propensos a hablar mal de ellos, a presentarlos de la peor manera, a exagerar sus defectos y a hacer un sinfín de comentarios hirientes. Pero no lo permitas. Lucha contra la tendencia a querer destruir a quienes te han hecho daño. Ahora bien, puede que pienses que lo que digo suena imposible. Puede que pienses, Oliver, te entiendo, pero no sabes lo que me hicieron, no sabes cómo me trataron, no sabes lo que dijeron de mí. Tienes razón, no lo sé. Y no quiero minimizar el dolor que puedas estar experimentando. Sé que esta vida está llena de verdadera angustia, verdadera fragilidad y verdadera maldad. Pero también sé que si has confiado en Jesús, tienes un corazón nuevo. Si has confiado en Jesús, entonces el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Eres una nueva creación y Él puede darte la fuerza para dar lo que sería imposible por ti mismo. Puede que tengas la tentación de herir a alguien con palabras hirientes, pero Efesios 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Puede que sientas la tentación de aferrarte a todos esos sentimientos negativos, pero Efesios 4:31 nos dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Cuando te agravien y te hagan daño, cuando sufras malos tratos por parte de quienes te odian porque odian a Jesús, te animo a que ores con las palabras del Salmo 141, 3, 4. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a nada malo. Y mientras oras por tu propia respuesta a quienes te persiguen, permíteme rogarte que ores también por ellos. En Mateo 5:44 Jesús nos dice, oren por quienes los persiguen. Esta es una de las mejores maneras de bendecirlos. Es muy difícil odiar a aquellos por quienes oramos activamente. En lugar de repasar mentalmente lo que te hicieron, en lugar de pensar en cómo te perjudicaron, en lugar de pensar en lo horribles que son, preséntalos ante el Señor en oración. Esto es lo que hizo Esteban en Hechos 7. Mientras lo apedreaban hasta la muerte, oraba por quienes lo mataban. Esto es precisamente lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Orar por quienes lo habían maltratado de una manera tan cruel. Si quien te ha perseguido es un incrédulo, ora para que el Señor lo salve. Ora para que le muestre la belleza de Cristo. Ora para que le conceda un arrepentimiento sincero. No solo para que se acerque a ti e intente enmendar sus errores, sino para que esté bien ante Dios por toda la eternidad. Ora para que el Señor lo bendiga y le muestre misericordia. Si tienes una lista de oración que usas con regularidad, asegúrate de incluir los nombres de quienes te han hecho daño. Acostúmbrate a presentarlos periódicamente ante el trono de la gracia de Dios. Ahora, volvamos a Romanos 12, versículo 15, porque aquí Pablo nos ayuda a considerar otra manera en que la misericordia de Dios transforma y remodela nuestras relaciones. En el versículo 14 vimos que debido a que Dios ha sido misericordioso con nosotros, nosotros también somos misericordiosos con quienes nos hacen daño. Y ahora en el versículo 15 vemos que debido a que Dios ha sido misericordioso con nosotros, el punto 2, compartimos las alegrías y las tristezas de los demás. Versículo 15. Gócense con los que gozan y lloren con los que lloran. En el versículo anterior, Pablo los ayudó a considerar cómo la misericordia influye en nuestro trato hacia quienes nos hacen daño. Pero aquí, en el versículo 15, nos muestra que la misericordia hace que nuestra atención no se centre únicamente en nosotros mismos, sino también en quienes nos rodean. La tendencia natural del corazón humano es mirar hacia adentro, centrarse en uno mismo, ver todo a través del prisma de cómo me afectará esto, qué significará esto para mí. Pero la misericordia no nos permite hacer esto. La misericordia dirige nuestra atención hacia quienes nos rodean, dirige nuestra mirada hacia los demás.
Con misericordia, nuestro Señor vino y habitó entre nosotros, entró a nuestra miseria para que tuviéramos esperanza y ahora nosotros como sus seguidores estamos llamados a entrar en el mundo de nuestros hermanos, en la iglesia, en el mundo de nuestros compañeros de trabajo, en el mundo de nuestros vecinos. Celebramos sus alegrías, celebrando sus alegrías y ayudándolos a sobrellevar sus pesadas cargas. No podemos alegrarnos con los que se alegran ni llorar con los que lloran si no estamos íntimamente involucrados en la vida de los demás. Les ruego que se aseguren de conocer bien a la gente. Esto requiere esfuerzo y dedicación. No se conformen como permanecer aislados en su propio rincón del mundo. Den los pasos necesarios para cultivar relaciones profundas con los demás, para que puedan alegrarse con los que gozan de felicidad y compartir el dolor de quienes sufren. Algunos de ustedes podrían pensar que lo más difícil es involucrarse en la vida de los demás. Tal vez sean introvertidos y les cueste tan solo pensar en acercarse a alguien fuera de su círculo familiar y de amigos. Y si bien esto puede ser difícil para algunos, la tarea en sí es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Para alegrarse verdaderamente con los demás, no hay que enorgullecerse. La humildad es fundamental. Para alegrarse con los demás hay que poseer un amor genuino. Si has experimentado la misericordia de Dios, te alegrarás por toda la eternidad. Y esa realidad te permite regocijarte ahora, incluso en los momentos difíciles. Bueno, y quizás pienses, ¿cómo es difícil alegrarse con los demás? Cuando alguien más es feliz, yo también puedo ser feliz. Es muy sencillo. Hasta que ya no sea tan fácil como estos ejemplos. Celebrarás una bendición en la vida de otra persona cuando lo que ha recibido es un profundo anhelo de tu corazón. Te alegrarás cuando tu amigo se comprometa y luego se case, aunque lleves años esperando ese momento. Te alegrarás cuando otros sean bendecidos económicamente, aunque tú sigas pasando apuros. Te alegrarás con tu compañero de trabajo cuando consiga el ascenso para el que tú solicitaste. Te alegrarás al saber que alguien está embarazada después de años de infertilidad, aunque el Señor aún no haya abierto tu vientre. Te alegrarás cuando tu compañero de iglesia prospere en su ministerio mientras tú te sientes olvidado y pasado por alto el lugar donde el Señor te ha llamado a servir. Te alegrarás con los demás cuando sus hijos se arrepientan y sigan a Jesús, aunque los tuyos sigan rebelándose y quieran saber y no quieran saber nada de él. Te alegrarás cuando los demás han sido sanados mientras tú sigues afligido. Te alegrarás con los demás cuando aquello por lo que has orado se haya hecho realidad, no en tu vida, sino en la de ellos. Es fácil fingir. Es fácil actuar y representar un papel, es fácil aparentar alegría con los que se alegran, mientras que en secreto nuestros corazones están llenos de envidia y resentimiento, marcados por la ira y caracterizados por la autocompasión. La misericordia no nos permite permanecer en ese estado, la misericordia exige una respuesta diferente. La misericordia dice, mi Padre me ha derramado su amor sobre mí, ha sido tan generoso y bondadoso conmigo, por lo tanto, celebraré sinceramente su bondad en tu vida. Además, Pablo también nos dice que lloremos con los que lloran. Y esto también puede ser difícil. El mundo está lleno de dolor y muchas personas cargan con pesadas cargas. ¿Eres consciente de ello? ¿Te duele el corazón cuando le duele a alguien más? ¿Lloras con aquellos que han sufrido la muerte de un ser querido? ¿Lloras con aquellos que han sido despedidos de su trabajo? ¿Lloras con aquellos que están lidiando con una consecuencia de su pecado? ¿Lloras con aquellos que han recibido un diagnóstico médico difícil? ¿Lloras con aquellos que han sido abandonados por su cónyuge? ¿O acaso ignoras las malas noticias que recibes? ¿Te apresuras a pasar la página? ¿Piensas momentáneamente que duro y luego retomas tus actividades normales? ¿Haces una breve oración y vuelves a la rutina de tu vida sin pensar ni un segundo en la difícil situación que está esa persona?
La misericordia no nos permite hacer eso. La misericordia se quiebra ante el dolor ajeno. Incluso si todo en nuestra vida parece ir bien, la misericordia nos impulsa a acompañar de forma tangible a quienes sufren. La misericordia no se limita a decir, oraré por ti mientras llevas esa pesada carga. No. La misericordia dice, déjame ayudarte a llevar esa carga. La misericordia dice, ¿qué puedo hacer para ayudarte a aligerar tu carga? La misericordia nos motiva a decir, permíteme acompañarte en tu prueba. Permíteme ser tu compañero en tu sufrimiento. Permíteme unirme a ti mientras soportas esta difícil etapa de tu vida. Puede ser fácil intentar minimizar el sufrimiento ajeno, restarle importancia o simplemente ignorarlo, porque el dolor de otra persona nos incomoda. Pero amigos, eso no es el camino de la compasión. Si nos caracteriza la misericordia, estaremos dispuestos a bajar el ritmo. Si nos caracteriza la misericordia, estaremos dispuestos a acompañar a alguien que está destrozado y abatido. Eso fue lo que hizo Jesús. Por misericordia entró a nuestro mundo, por misericordia entró a nuestra miseria. Isaías 53:3 dice que describe a Jesús como un varón de dolores y familiarizado con el dolor. Amigos, no podemos mantener los demás a distancia, no podemos aislarnos de quienes sufren. Nuestra esperanza eterna se basa en la realidad de que cuando sufríamos profundamente, muertos en nuestros pecados, Jesús se acercó a nosotros movido por la misericordia. Debemos hacer lo mismo. Si realmente has experimentado la misericordia de Dios, se manifestará en la misericordia que existe a los demás. Deuteronomio 4:31 dice, el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Santiago 5:11 dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Lamentaciones 3:22 nos dice, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Si afirmamos que Dios es nuestro Padre, que podamos caracterizarnos por la misma tierna y compasión y la genuina misericordia que Él posee. Cuidar de los demás, como lo ordena el versículo 15 de Romanos 12, no es simplemente un buen gesto o algo bueno que podamos hacer, sino es esencial. Y lo es aún más en el contexto de la iglesia. Esto es precisamente lo que Pablo nos muestra en el versículo 16, donde vemos otra manera en que la misericordia de Dios transforma nuestras relaciones. Gracias a la misericordia de Dios, somos misericordiosos con quienes nos hacen daño y compartimos las alegrías y las tristezas de los demás. También vemos en el punto 3 del versículo 16, buscamos la armonía que brota de la humildad. Leemos en ese versículo 16, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino concediendo con los humildes. Nunca sean sabios en su propia opinión. A primera vista, ese versículo parece tener varios mandamientos diferentes, pero en realidad estas 4 afirmaciones individuales parecen abordar el mismo principio desde distintos ángulos. Pablo nos exhorta primero a vivir en armonía unos con otros. La versión NASB traduce esta frase como tener un mismo sentir los unos con los otros. Cabe destacar que Pablo no exige que los creyentes busquen la uniformidad de personalidad o de opinión, sino que se refiere al tipo de actitud que debe guiarnos en todo lo que hacemos. Nos invita a tener una disposición común hacia los demás. La verdadera armonía no se logra cuando todos están de acuerdo en absolutamente todo. Más bien la verdadera armonía o unidad se alcanza cuando las personas se revisten de una humildad genuina al haber experimentado la misericordia de Dios. Es el fruto de la misericordia. Cuando las personas se sienten verdaderamente abrumadas por la misericordia recibida de Dios, no pueden evitar buscar la armonía con los demás. En el contexto de la iglesia, la armonía no es opcional, no es una sugerencia. Ustedes y yo tenemos el mandato de vivir en armonía con unos con los otros. En Romanos 12, Pablo nos dijo que nosotros, como miembros de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Amigos, Jesús no murió para comprar un cuerpo dividido, sino para redimir a la humanidad de sus pecados, para que pudieran unirse a Dios y entre sí. Como lo expresó Pablo en Efesios 4:1-3.
Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. La unidad o armonía dentro del cuerpo de Cristo es algo que Dios ha creado mediante su obra y a través de su poder. A ti y a mí se nos manda mantenerla con nuestra forma de vivir. Por eso mismo Pablo continúa en Romanos 12:16 diciendo, no sean altivos. En el versículo 13 nos acaba de decir que no nos creamos superiores. Y aquí lo repetimos nuevamente, no seamos altivos o arrogantes, no nos dejemos llevar por el orgullo, no se enorgullezcan, sean humildes. ¿Por qué tiene que decirnos otra vez? Porque Pablo considera necesario instruirnos de nuevo contra la tendencia al orgullo. Porque el orgullo humano pecaminoso es enemigo de la armonía. Pablo suplica a los creyentes que se distingan por la armonía, que se caractericen por la verdadera unidad, pero no podrán lograrlo si están dominados por el orgullo. Casi todos los conflictos se remontan de alguna manera al orgullo. La actitud orgullosa dice lo siguiente, me merezco algo mejor. Esa persona no me puede hablar así. Mi opinión importa más, mucho más que la opinión de esa persona. ¿Por qué no me reconocieron? ¿Por qué debería disculparme yo primero? El orgullo impone su individualidad. El orgullo afirma que uno mismo es lo más importante. Y cuando el orgullo no se controla, la armonía no puede sobrevivir. Si como comunidad aquí en la iglesia queremos caracterizarnos por la armonía, debemos luchar activa y constantemente contra la tendencia de creernos superiores. Debemos combatir ese pensamiento que surge en nuestra mente y nos dice, soy mejor que los demás, soy más importante que los demás, soy demasiado bueno para eso. Amigos, ese es un espíritu arrogante, una actitud orgullosa y una maldad profunda. En cambio, buscamos la humildad y Pablo dice a medida que avanza el versículo que la humildad no es simplemente un estado mental, sino que impulsa un tipo particular de acción. Y aquí en el versículo 16 de Romanos 12 nos dice que si somos verdaderamente humildes, nos asociaremos con los humildes. Cuando Pablo menciona la palabra humilde, no se refiere a una persona de menor valor o valía, nada más lejos de la realidad. Todas las personas están hechas a imagen de Dios, por lo tanto, todas poseen el mismo valor, dignidad inherentes. Pero este pasaje se interpreta a la luz del mundo en que vivimos, un mundo de clasificaciones y jerarquías. El mundo pregunta, ¿quién merece ser conocido? La misericordia nos motiva a preguntar, ¿quién necesita ser amado? La misericordia de Dios nos impulsa a buscar relaciones con los demás, no para obtener algo de ellos, sino para compartir de la abundancia que ya hemos recibido. Esto es lo que hizo nuestro Señor. Amó a los que nadie amaba, buscó a los marginados, se preocupó por los olvidados, los oprimidos y los excluidos. Si leen los evangelios, verán una y otra vez el cariño que Jesús sentía por aquellos a quienes la sociedad consideraba inferiores. Jesús se acercó a los recaudadores de impuestos, tocó a los leprosos y se arrodilló y con humildad invitó a los niños a acercarse a él. Cuidó con esmero a las viudas y se preocupó por las necesidades de los pobres. Y no lo hizo por el beneficio que pudiera obtener de ellos, sino porque estaba lleno de amor y misericordia. Si somos su pueblo, entonces debemos estar marcados por el mismo espíritu, humilde y misericordioso que lo caracterizaba. Debemos esforzarnos por mostrar amor a aquellos que probablemente sean ignorados, olvidados y desatendidos. Nunca preguntándonos qué puede hacer esa persona por mí, sino más bien cómo puedo mostrar el amor de Jesús que Él me ha mostrado. Para poder hacer esto de forma constante debemos esforzarnos por tener la mentalidad de Pablo. La mentalidad de Pablo nos enseña al final del versículo 16, donde dice, no sean sabios en su propia opinión,
Se nos recuerda que no solo debemos ser humildes en nuestras acciones hacia los demás, sino que también debemos esforzarnos por cultivar una auténtica humildad inferior. La frase "no te creas sabio en tu propia opinión" no es una expresión intelectual de la humildad. Tenemos que hacer lo correcto con un corazón correcto. Dios no solo le importa nuestras acciones, sino también las actitudes y motivaciones que nos impulsan. Quizás podamos ocultar nuestros sentimientos a los demás, pero jamás podremos ocultárselos a Dios. Él conoce nuestros pensamientos, ve nuestros corazones y comprende lo que realmente nos motiva. Por eso Pablo nos exhorta a cultivar una actitud adecuada y una buena autoestima. Una vez más, este es un llamado a no sobrevalorarse. El mundo valora a las personas según el estatus, carrera, riqueza, educación, influencia, apariencia o posesiones. Quienes tienen más, quienes son más atractivos y quienes han ascendido en la jerarquía corporativa suelen ser tratados como si valieran más. Y los cristianos no somos inmunes a esa tentación, a menudo caemos en ella. Podemos fácilmente creernos más importantes por quienes somos, por lo que poseemos, por nuestros logros o incluso por nuestra contribución a la iglesia. Pero cuando nos enaltecemos por encima de los demás, dejamos de pensar a la luz del Evangelio. Al hacerlo, olvidamos la misericordia. El Evangelio nos recuerda que toda bendición que poseemos la hemos recibido por gracia, no por mérito. Por eso la iglesia debe ser radicalmente diferente del mundo. En la iglesia se derriban todas las jerarquías sociales. El Evangelio es maravillosamente igualador. Al pie de la cruz, cada creyente está en igualdad de condiciones. Nadie es superior ni inferior. Todos somos pecadores que hemos recibido la misma misericordia y hemos sido salvados por el mismo Salvador. Esto precisamente lo que Pablo celebra en Gálatas 3 del 26 al 28. Él escribe, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. En el contexto de nuestro pasaje tal vez podríamos decir, no importa si el mundo te ve como un éxito o un fracaso total. No importa si eres rico o no tienes un dólar. No importa si tienes un alto nivel educativo o si no te graduaste de la escuela secundaria. No importa si has sido creyente desde niño o si eres un exadicto. Cada uno de nosotros llegó a la cruz con las manos vacías, atraído por las misericordias de Dios. Por lo tanto, nadie en la iglesia puede reclamar una posición superior. Nuestras diferencias como personas no han desaparecido, pero nuestra posición ante Dios se ha transformado para siempre. Todos los creyentes recibieron la misma misericordia. Todos estamos llamados a mirarnos unos a los otros con la misma humildad para que en este cuerpo se caracterice por la verdadera armonía. Este es el resultado del Evangelio de la Misericordia. Esto nos lleva a los versículos de 17 y 18 de Romanos 12, donde encontramos la cuarta y última manera en que la misericordia de Dios transforma todas nuestras relaciones. Hasta ahora hemos visto que debido a que Dios ha sido misericordioso, nosotros también lo somos con quienes nos hacen daño, compartimos las alegrías y las tristezas de los demás y buscamos la armonía que emana de la humildad. Además de todo esto, en los últimos versículos de esta mañana vemos que debido a que Dios ha sido misericordioso con nosotros, el punto 4, en versículos 17 y 18 dice, buscamos la paz incluso cuando otros no lo hacen. Nunca paguen, así es el versículo, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Pablo dio en el versículo 14, aquí dice que por ninguna circunstancia debemos devolver mal por mal.
Este es el instinto natural del corazón humano pecaminoso. Así es como funciona el mundo. Tú me hiciste daño, yo te hice daño. Tú me ignoras, yo te ignoro. Tú dices chismes sobre mí, yo digo chismes sobre ti. Si me hieres, seguramente encontraré la manera de hacerte daño en respuesta. Amigos, esta no debe ser nuestra forma de vivir. Si hemos confiado en Jesús, hemos experimentado la extraordinaria misericordia de Dios y eso lo cambia todo. Tú y yo no tratamos a las personas por sus méritos, sino por la misericordia de Dios. No las tratamos de una manera determinada por lo que nos hacen, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos persiguió. Cuando merecíamos el juicio, Él nos ofreció el perdón. Cuando nos rebelamos contra su autoridad, Él nos adoptó en su familia. Cuando merecíamos su ira, Él derramó su gracia. Cuando estábamos espiritualmente muertos, Él nos dio vida. El Señor ha sido bueno contigo y en respuesta tú y yo debemos extender esa bondad a los demás. Por eso Pablo en la segunda parte del versículo 17 dice, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Forma parte de lo que significa ser cristiano. Esto forma parte de lo que significa vivir una vida transformada. ¿Cómo puedes saber si estás ofreciendo como sacrificio vivo a Dios? ¿Cómo puedes estar seguro de que estás viviendo una vida de devoción al Señor? Una de las maneras en que esto se hará evidente es en cómo trates a quienes te hacen daño. ¿Responderás como lo hace el mundo o harás lo que es honorable, harás lo correcto que es y le harás bien? Un buen ejemplo de esto encontrado en Génesis 50, 15, 21. Es un maravilloso modelo de esto. En la última parte de Génesis, se dieron cuenta que el padre de José ha muerto. Y pensaban que José los iba a hacer maldad. En Génesis 50, empezando en el versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Amigos, esta es la manera en la que debemos responder a quienes nos hacen el mal. Pero si confiamos en nosotros mismos, somos incapaces de cumplir este mandato. Pablo dijo en Gálatas 5:16, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Si queremos resistir el impulso carnal de dañar a quienes nos dañan, de hacer el mal a quienes nos hacen el mal, entonces debemos recordar la misericordia de Dios. No debemos tener una opinión demasiado elevada de nosotros mismos y debemos renovar continuamente nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Al llenar nuestra mente con las Escrituras, el Espíritu de Dios las usará para transformarnos continuamente de adentro hacia afuera. En el versículo 18, Pablo escribe, si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Para que la paz sea la característica principal de una relación, ambas partes deben comprometerse a buscarla. En el verso 18, Pablo simplemente suplica a todos los verdaderos creyentes que hagan lo posible por buscar la paz. Pablo nos dice en Galatas 5 que la paz es uno de los frutos del Espíritu. Jesús en Mateo 5:9 ordena a sus seguidores que sean como Él, los llama y pacificadores.
Sin embargo, el problema, la causa del conflicto no debe provenir de uno mismo. Alguien más, por sus palabras o acciones, puede estar causando un problema que impide que la paz sea una realidad, pero eso no puede aplicarse a nosotros. Debemos ser quienes busquemos hacer todo lo posible para promover y preservar la paz. Hay algo que sin duda no podemos hacer para mantener la paz. No podemos transigir en lo que respecta a la verdad. No podemos negar a defender a Cristo por temor a problemas con familiares, amigos, compañeros de trabajo o vecinos. Debemos estar dispuestos a seguir a Jesús y aferrarnos al Evangelio sin importar el costo. Nos aferramos a la verdad, nos esforzamos por proclamar con amor y con esto en mente hacemos todo lo posible por buscar la paz. El Señor Jesús fue ejemplo supremo de esto. Vino a entregar y proclamar la mejor noticia del mundo, el mensaje del Evangelio, un mensaje de que la paz es posible, de que tú y yo podemos ser justificados ante Dios. Y luego voluntariamente fue a la cruz para morir como el sacrificio supremo, el Cordero perfecto e inmaculado. Si has puesto tu fe en Jesús, si te has arrepentido de tus pecados, entonces tienes paz con Dios. En Romanos 5:1, Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda otra manifestación de paz en la vida cristiana emana de esa realidad. Anhelamos estar en paz con los demás gracias a la paz que tenemos con el Señor. Ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos bajo su condenación mediante la vida, muerte y resurrección de Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios ahora y para siempre.